Ella es modelo de profesión, por vocación carnavalera. Es aficionada de la fotografía y el teatro. También es locutora. Es activista por los derechos de la comunidad afro-uruguaya. Es reconocida por la prensa escrita, radio y televisión. Últimamente también es actriz de cine. Es de Libra, de gustos sencillos, pero con una belleza impactante. Les presento con muchísimo entusiasmo a mi querida amiga Romina Di Bartolomeo. ¡Vamos! ¡Qué linda presentación! ¡Bienvenida! Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Hola, Romy, querida, bienvenida. Romy, haceme calcita, haceme... ¡Qué grande, Romy! Bienvenida, Romy. Qué ¿Cómo linda estás? presentación, todas las cosas lindas que Serri. hicieron, ¿eh? Bueno, está Serri. Le mandamos un beso beso enorme a enorme. Serri. Qué bueno que vuelve, por suerte. Estaba esperando que volviera. Es verdad, a Romina Serri. está hablando de, bueno, que Serrana Sequeira vuelve a hacer carnaval, en este caso lo va a hacer con C1080. ¿En serio? Vamos, 40. De hecho, ayer estuvo bailando en las llamadas por el Día del Candombe que se realizaron en la calle de Isla de Flores con 21 comparsas y allá cerraba C1080 y Serrana ya está nuevamente, así Muy que de bien. eso habla Romina. Excelente. Romy, Sí. ponete cómoda, por Romy, favor, aquí bienvenida. en la cabecera. Por favor. Estábamos Gracias. diciendo, ¿no? Antes de arrancar el programa, que no toma decisiones en la vida, seguramente vinculadas a lo vocacional. Y uno te ve así con tu físico, tu altura, y está bien que seas modelo, además muy bonita, pero ¿por qué no el deporte, el básquetbol? Aunque me la dijiste tiene, la que tiene con el jugaste básquetbol. también. Jugué, sí, un tiempo. Practiqué en realidad, no llegué a competir. ¿Y qué faltó? ¿Qué La pasó pelota. que no seguiste? Mira, en realidad arranqué en un equipo mixto y bueno, cuando jugás con varones... Son bravos, y son sí, bravos. sí, Me no, y pasó lo aparte, mismo. Yo cuando no me gustaba. Jugaste con varones, te No. rajaron. no, y aparte además yo era la más alta. Claro, Era más alta y que los los varones. varones. Y se ponían como locos. Claro, Claro. exacto. Me mandaban ahí a rebotar siempre. Yo quería correr un poco más. Pero bueno, después vino la moda en el medio y pero en realidad, si hubiera seguido con el deporte, me quedaba en el atletismo. Atletismo. Romy, no, totalmente, está a la vista, ¿no? Sos bella, arrancaste por el lado del modelaje, pero el modelaje, por suerte, ahora está más abierto y la gente no encasilla tanto. Pero antes, bueno, la linda modela, etiquetan así. Yo creo que el modelaje vamos allá, ¿no? Es un arte maravilloso que pocos y pocas la pueden realizar. Pero lo tuyo fue por el lado también de reivindicar, de luchar por pila de derechos sociales, más que nada del afro. Y me parece que está bueno ir por ese lado, ¿no? Es que en realidad, generalmente cuando se suceden estas cosas de que uno toma una postura más activista, es porque la sufrió y la viviste. En mi caso, si bien experimenté muchas situaciones relacionadas a la discriminación racial en mi niñez y en mi adolescencia, donde comencé a sentirlo muchísimo más fue cuando empecé a trabajar de modelo. Y además mezclado también con bastante de clasismo. Entonces Sí. estuve mucho tiempo como, digamos, viviendo la opresión y la opresión también lo que hace es callar a uno. Cuando estás oprimido, me parece que no entendemos, a veces nos cuesta entender. Vos dijiste que en tu infancia, en tu adolescencia y cuando empezaste la carrera como modelo, sufriste discriminación. Estamos hablando de toda tu vida, Sí. o prácticamente toda tu vida, ¿no? Capaz que no nos damos cuenta de eso, pero es así, o sea, ¿padeciste toda tu vida discriminación? Mira, creo que nosotros como país tenemos una cosa que a mí me molesta un poco, Bien. que es como eso de que pensamos de que todavía tenemos el discurso de que somos los más buenos, los más humildes, los más solidarios, los más Inclusivos, inclusivos. Y en realidad es como un poco tonto también medir a los países en bondad o en maldad. Me parece que eso es una cosa Sí. que uno lo mide con las personas, como una cuestión más microsocial, no tan... Y bueno, las cifras indican que la discriminación racial y la exclusión que genera la discriminación racial en este país está latente, los números no son para nada felices. Una cosa es la estadística, otra cosa es la vivencia. Claro, sí, bueno, va acompañado de... Y además también comentarios o cosas que también hacen muchísima referencia a la colonización y a lo que es justamente el colonialismo, ¿no? El mirar todo con una cabeza europea, Claro. blanca, porque es así, la gente a veces se pone un poco mal cuando decís blanca, dice, no, pero vos también estás siendo racista. Yo escucho la palabra negro todo el tiempo. Entonces, cuando
cuando una persona, en mi caso, afrodescendiente, negra, racializada, dice la palabra blanco, está reconociendo que hay un privilegio que bueno, es estructural. A ver, digo, esto es básico. La racialización de las personas es uno de los órdenes sociales. O sea, cuando digamos, empezaron todo lo que fueron las expediciones de las conquistas, del imperio, ¿no? Como si fuera una tabla, ¿no? Sí. Las personas más oscuras tienen esta determinada cantidad de derechos, sirven para esto. También los traían, ¿no? Claro, sí. Bueno, las personas racializadas, en este caso, bueno, los afrodescendientes y las personas de pueblos originarios. Y bueno, y en base a ahí se generó el orden social. De hecho, hasta desde teorías sociales, teorías biológicas, ¿no? No olvidemos de que mis antepasados eran considerados animales, se los marcaba como animales, se los trajo en una situación también como si fueran animales. Y hoy en día, porque está bueno lo que decía Fede, ¿eh? Una cosa es ver los porcentajes, y a veces charlamos, y una vez como lo estás en ese lugar de privilegio, entre comillas, pues nadie tiene que ser más ni menos que nadie. Yo lo veo y decir, bueno, pero yo veo todo más inclusivo. Veo que no hay tanto racismo, veo que, por ejemplo, todo por suerte el movimiento feminista se puso al firme y veo más mujeres al poder. Pero cuando me enfrento después con esas personas, me dicen que no. Entonces, quiero saber que si vos seguís viviendo esa discriminación, si se sigue viendo la falta de equidad social. Sí, bueno, lo podemos ver en la representatividad. Eso siempre es como una de los vértices, digamos, que tomamos como para poder mostrar la representación en el sistema político, la representación en los medios de comunicación, la representación en los espacios y cargos de poder, porque también está eso, la inclusión. Bueno, desde mi lugar como modelo, bueno, ahora actualmente desempeñándome más en lo audiovisual, pero de repente me pasa de filmar un comercial y a ver otros compañeros, pero el director es blanco, el jefe de la productora es blanco, o sea, todos los que tienen esos cargos, digamos, de decisión. Los cargos de poder decir que... Claro, porque yo tengo que hacer un casting, o sea, dependo siempre de la mirada, de la aceptación de una persona blanca, que es la que decide si yo formo parte o no, porque lamentablemente las personas afro no están. Y eso es una cosa que desde la industria, en general la industria audiovisual, se ha ido planteando como discusión y bueno, hoy podemos ver en plataformas como Netflix o bueno, diferentes lugares diferentes plataformas donde se ven producciones, ya vemos producciones no solamente en donde se trata la temática de distintas maneras, sino que además es producida y guionada por personas afrodescendientes, porque eso es importante, porque no, o sea, yo estoy, describiendo mi propia vivencia y la vivencia de un montón de gente. Claro. Y una mirada también actual. El racismo, como el machismo, como el clasismo, va evolucionando a medida que van evolucionando el mundo. No es, ahora por ejemplo, no sé, el racismo a través de las redes sociales, el acoso, que bueno, eso lo he experimentado. Sí. Y bueno, digamos que sí. De hecho, el otro día estaba en unas fotos y alguien hizo un comentario bastante racista y bueno, lo tuve que bloquear. Como que parar. No a mí, pero digo... No a vos, no dirigido a vos, pero hizo un comentario... Y claro, y obviamente que te ofende porque también está hablando de mí. O sea, creo que también está bueno justamente verlo esto como un problema estructural y no como un ataque hacia la persona, porque generalmente sucede que, sobre todo... claro, capaz que no es personal. Sí, es que nunca es personal. Sobre todo acá en Uruguay lo que me sucede y lo que nos sucede cuando muchas veces nos enfrentamos a la situación de hablar de este tema es la otra persona que empieza, ay no, pero yo no entiendo por qué esto pasa, porque fíjate que yo... Y ahí empieza una cuestión autorreferencial de la persona, justificarse por qué no es racista. Es algo más grande. Y yo no estoy hablando de vos. Claro. Y incluso cuando desde mi lugar cuento mis experiencias, también cuento experiencias de otras personas. Pero por eso te preguntaba que una vez ve de ese lado y siempre dice, no, pues yo no veo nada, veo que siempre hay igualdad de género, que no hay racismo ni nada, y después cuando te enfrentás con los verdaderos protagonistas dices, no es así. Claro. Entonces por eso te quería preguntar de tu lado, que vos lo vivís. No, y a mí me parece importantísimo lo que decía Romina, y es clarísimo, ha habido una evolución
evolución, Sí. claramente. Lo que pasa que el hecho de que eso haya evolucionado y de que exista gente que ya no sea racista, no quita que todavía, lamentablemente, hay. Entonces, es ahí donde se sigue, me parece, sufriendo. Sí, y además, digo, tampoco podemos caer en eso como de compararnos con países que están peor. Claro. Porque también es una Nosotros cosa... estamos mejor que esa es la clase. Digo, Claro. me Nosotros dicen, no. no, bueno, pero fíjate que en Estados Unidos, bueno, tengo que esperar a que no sé, me reprima la policía delante de una Sí, igual también persona Estados Unidos para... llevó un afro llevó a presidente también. Claro, bueno, Sí, Estados también, Unidos también claro. tiene... digo, Esa esas dualidad, dos caras de la tiene moneda. esa dualidad, porque claro. tiene que ver, Sí. también tiene que ver con cómo se ha dado la lucha en Estados Unidos. Uno de los problemas más grandes, de los tantos, digamos, con respecto a nosotros acá en Uruguay, ha sido la invisibilización. Entonces, una de las cosas que ha pasado es la invisibilización de nuestra lucha, que no es de ahora, es desde la época de la esclavización. Desde ahí ya las personas afro se manifestaban. A ver, cuando se declara la abolición de la esclavitud, no es que fue de un día para el No, otro, obvio. fue un proceso que llevó Claro, mucho sí, tiempo. Y dentro de ese proceso participaron las personas afrodescendientes, entre ellos el mismísimo Ancina, que nosotros desde la escuela siempre, el negro, y el negro. El negro Ancina. El claro. negro Encina, no Claro. Joaquín Lencina. Yo me enteré No, no. que se llamaba así a los 24 años. Sí, sí, claro. Cuando ven Entonces- en la Bueno, calle. pero- Pero pará, perdón. no, pero hay una cosa porque recién decías que está buenísimo, porque vos dijiste, o vos, Yanina, dijiste, sí, yo no me considero racista, o cada vez hay menos personas racistas. Y en realidad eso tampoco, yo no me considero No racista. dije eso igual, ¿eh? No, porque yo tengo la postura No, de no, Romy. pero está bien, voy a lo siguiente. Es importante que... Cada Yo vez hay sé menos- que hay racismo, lo tengo Claro, clarísimo, pero cada vez hay menos personas lo veo y lo vivo. Para mí no es... racistas. Cuando Romina habla, para mí no es, uy, qué raro, yo eso no lo veo. No, No, yo no. sé clarísimo que hay. Pero aunque uno no se considere racista, yo no me considero racista, capaz que a veces inconscientemente tengo alguna actitud, ¿me entendés? Digo, pero por Porque cómo está decía. adquirida. Porque Claro, está adquirida. mencionar- Está adquirida. Negro, otra cosa, ¿me entendés? Pero según el lado. Como yo sé que no soy racista, yo por ejemplo Pero yo tengo no soy amigos, racista, che, negro, pero querido, no te pero pones el a lado pensar tierno, que pero capaz que no no te claro. llegó, basta, me llamo Juan Carlos, ¿me entendés? No O me sea, pongo a pensar en eso. A eso y voy, aparte, a eso además, voy. y aparte, además hay que pensar que a ustedes no les dicen, blanco, Claro, de, blanco. ¿entendés? Ponés ese gordo, desde pelado, esa- lo que sea, pero- Lamentablemente igual en la sociedad, no solamente con el afro, con todo, siempre eso, ¿no? En la escuela más que nada, mi generación por eso está cambiando, el gordo es gordo, no le tenía nombre, Claro. el de lente, 4 ojos, Ahora 5 pies, sí, o sea, claro. y el pelado, lamentablemente no solamente abarca Claro, el sector Russo, del lo afro, que sino pasa es que- un general, lo digo. que pasa Esto es que- es más jodido. A las Sí, minorías, igual- a las minorías, a los homosexuales igual- también, a También. los obesos también. También, a todas todos, a los las petizos. minorías. Igual todo. creo que también está bueno como entender de dónde viene dónde viene? cada tipo de discriminación. Claro. ¿Por Sí. qué? Porque nosotros estamos hablando, ustedes pusieron un ejemplo de personas homosexuales o personas con sobrepeso, bueno, también hay personas negras homosexuales con Claro, sobrepeso, sobrepeso, ¿entendés? claro, claro. Entonces, la cuestión racial viene por otro Por otro lado. lado, es por Y lo otro importante es eso, es entender que es una estructura que generó un orden social que todavía persiste, que permea, que vos le vas agregando, digamos, cosas. Bueno, en mi caso soy una mujer afrodescendiente, joven, y además nací en Sudamérica. Claro. ¿Está? La tenés Entonces, todas, claro. digo, y también, obviamente, como hablamos de una población que fue, digamos, destinada a la pobreza, también a la marginación, obviamente que también la cuestión económica pesa, y bueno, y ahí es cuando se van interceptando. O sea, lo que se le llama en la sociología, en lo social, la interseccionalidad que se plantea. No es solamente el color de piel, sino se van sumando cosas. Pero refiero a lo que decíamos nosotros. Por ejemplo, viste que a Cavani se lo sancionó por decirle, por escribirle a un amigo gracias negrito, ¿no? Descarto que lo hizo con la mejor buena intención Claro. e incluso afecto. Pero entendés que está mal igual. Lo que sucedió con Cavani, yo a Cavani soy muy fan de él como atleta, me parece fantástico, me parece uno de los mejores deportistas que tenemos en la actualidad. El tema de Cavani no fue tanto lo que hizo Cavani, sino fue todo el alrededor. Yo, sinceramente, y con todo el respeto del mundo, sentí muchísima vergüenza de cómo se trató el tema en los medios, Ah, bueno. de lo que de las Los medios acá en Uruguay. los medios acá en Uruguay. Y de las cosas que escuché y de los argumentos que escuché que hablan justamente de un desconocimiento. ¿Cómo Porque cuál? acá la gente te habla, por ejemplo, una vez tuve una entrevista en una radio, por eso me decía, no, bueno, pero los ingleses que hablan, si ellos fueron los que...
Bueno, ¿ustedes saben cómo está la situación de las personas afro en Inglaterra? ¿Por qué? Porque lo que es el Reino Unido es la zona geográfica donde las personas afro están mejor integradas. ¿Por qué? Porque están en lugares de decisión. ¿Por qué fue sancionado Cavani? Porque hay personas afro en lugares de decisión. Y que no, negrito nada. ¿Entendés? Entonces, y yo digo, ¿y ustedes qué saben de la situación de Uruguay acerca de los afrodescendientes? ¿Ustedes saben que Uruguay, Montevideo, fue el puerto más importante de tráfico de personas esclavizadas? Digo, nosotros seguimos esclavizando personas hasta 1870, o sea, no pasaron 200 años. Nosotros tenemos que ir un par de generaciones atrás para encontrarnos con una persona esclavizada. Entonces, nuestro arranque es distinto. Y además, lo que decía hoy Fede, lo que se oculta, o sea, la invisibilización de la lucha. Nosotros tuvimos personas como, no sé, Salvador Beterbide, bueno, las mujeres, no sé, María Esperanza Barrios, que fueron periodistas, que crearon bueno, una publicación que se llamaba Revista Nuestra Raza, que está disponible para verlo en la Biblioteca Nacional, en donde ellos manifestaban toda la desigualdad racial durante los años 30 y durante los años 40, donde se formó el Partido Autóctono Negro. Tuvimos un partido político que se llegó a presentar a las elecciones. Entonces, si vos invisibilizás la lucha, invisibilizás el problema. Es como, si las personas no se manifiestan, decís, no, acá en Uruguay está todo bien. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con esto, y creo que es la que te quiso hacer Fede, quizás me puedes corregir, y me interesa realmente tu opinión. Arrancabas justamente este relato tan interesante, porque yo estoy de tu lado y de acuerdo contigo con que acá lo que falta es información, para que la gente entienda de qué hablan ustedes, Sin ninguna duda. Exacto. Entonces, la pregunta es la siguiente. Edinson Cavani lo hizo desde un lugar de amor. Lo sabemos, y de hecho destacabas que vos lo admirás como persona y como deportista, perdón. Ahora, él tuvo que pagar los platos rotos de quizás otras tanta gente que sí utiliza esa palabra desde el lado despectivo. Entonces, ¿considerás que en este camino de visibilizar la lucha pueden haber estos mártires que tienen que cobrar lo que de repente a ellos personalmente no les corresponde? Lo que pasa que, a ver, Yani, nosotros no podemos medir los hechos de racismo en intencionalidad. Imagínate que yo me tengo que enfrentar a un juez por una situación de racismo donde, no sé, se me insulta, o situaciones que he vivido tanto yo como personas conocidas. Y enfrentarme y decir, no, mira, yo en realidad, y la otra persona se defiende y dice, no, mira, yo en realidad tengo amigos y lo hago desde un punto, digo, es una cuestión subjetiva, o sea, no podemos medir la subjetividad en lo que genera el impacto de lo que vos hacés públicamente, ¿entendés? Porque si no, siempre va a estar supeditado a eso, a mi palabra contra la tuya. Y en un contexto donde hablamos que las personas blancas se encuentran en lugares de poder, no, ya sabemos, ¿entendés? Siempre va a ser una cuestión mía, es cuestión mía. No, ¿te pareció a vos? Con intenciones no cambiamos las cosas. La intención estuvo porque lo hizo. Me parece que sí fue desde un lugar de inocencia. A eso lo veo. Porque claro, creo que, creo que después Cavani seguramente le deben haber explicado. Sí, Seguramente sus es que me explicamos a mí y ya lo entendí ahora. Seguramente en realidad, sus propios compañeros también lo hayan hecho. A mí me molestó muchísimo todo lo que surgió alrededor. Después. Y hasta incluso una burla hacia nuestros argumentos, que bueno, aparecieron gente lanzando productos y aprovechando como la... Y que tiene que ver también con eso, porque no sirvió además para ponerlo arriba de la mesa. ¿Para poner el tema arriba de la mesa? Sí, pero... Digo, para que se te convoque un programa, o sea, digo, de algo que tuvo un fin, capaz que inocente, como decías, y no lo dudo que sea de así. parte de Cavani, claro. De parte de Edinson. Claro. Sirve para charlarlo, para sí, decirlo, claro, porque, digo, te estoy escuchando y digo, sí, claro, digo, capaz que yo conozco tu trabajo, vos capaz que nos conocés a nosotros por vernos, pero personalmente es la primera vez que nos encontramos acá, ¿no? Y terminamos y dice, bueno, qué lindo el programa, no sé cuánto, y capaz que sin querer, y como la intención, decir, gracias negrita, o sea, no, viste, o sea, en realidad, desde la inocencia, estás generando un daño gigante.
¿entendés? Pero ¿no crees que sirvió para poner arriba de la mesa el tema? Sí, bueno, y- estos temas siempre sirven. Lo que pasa es y que hay que cambió mantenerlo. algo? No. A mí me parece o sea, esto que yo comentaba de esta señora, del vino, y Sí, después sí. una marca de alfajores que lanzó también una promoción. O sea, mirá lo que se redujo, ¿no? A un vino, Claro. a unos alfajores, una cosa que nosotros estamos hablando de una problemática social que es muy grave. Te podría contar, Fede, millones de cosas, de situaciones que atravesé y que atravesamos. Y también muchas veces se te pone en un lugar de vos tenés que dar explicaciones, que es lo que sucede todo el tiempo. Yo denuncio algo sobre racismo y tengo que explicar y tengo que entender el contexto y tengo que entender que la otra persona no tuvo las intenciones. Entonces, ¿qué genera eso? ¿Qué impacto social pura y exclusivamente genera? Que no se denuncie. Las denuncias de racismo en este país son muy bajas. ¿Por qué? Porque vos te enfrentás a eso. ¿Dónde denuncias? Bueno, pues la denuncia la puedes hacer en la policía. La policía. Hace muy poquito un vecino se enfrentó a una situación tremenda en la panadería allá en mi barrio y la policía le dijo, no, mira, no hagas la denuncia mejor porque... Digo, pero ¿cómo un oficial de Te va a policía, decir la eso. policía te va a sugerir que no denuncies cuando eso es a través de No hay un policía afro ahí, en esa comisaría. y no tiene tanto que ver con eso, sino como justamente entender que genera un daño. ¿Vos hiciste alguna denuncia alguna vez? No, ¿No? no. Y a ver, ahora que estoy aprendiendo mucho escuchándote, de verdad, ¿eh? Yo ahora me estaba recordando época de carnaval hace un par de años, cuando arrancó todo el tema de no decir negro ni negrito, sino afro, y que también lo hacíamos como chiste, después todos le decíamos afro cocinero, afro, tratamos de eso, y después me doy cuenta que estaba mal, ¿no? Que hay una lucha atrás, lo mismo que me estás hablando ahora con Sí. las marcas, yo me hago una autocrítica que también pensaba, yo le digo, vos, pero yo se lo digo con un cariño, barro negrito, ahora te voy a decir afro, cuidándome de todo, y ahora que te escucho, tenés toda la razón y te pido 1000 perdones. Otro tema que me parece importante, no me poner grado, ¿no? El tema de la policía hablaste. También estos años estuvo en el tapete el tema de siempre etiquetar y el prejuicio de una persona afrodescendiente y decir que es delincuente. Sigue pasando Sí, lamentablemente. claro. Sí. Porque dijiste, por ejemplo, lo de la panadería, Sí, pero... sí, te enfrentás, a ver, justamente lo que tiene que la importancia de tener la piel oscura, porque es básicamente nuestro, entre comillas, nuestro problema, digamos, te enfrenta a que la gente suponga que no soy uruguaya. Eso es algo que nos sucede porque ahora con justamente muchos otros. la llegada, y parece que nunca hubo negros en este país, Claro. y somos un 10% de la población. Y no es algo que nosotros tengamos en contra de las personas, de los dominicanos, haitianos y cubanos, que son mayoritariamente las personas afro que han venido del Caribe, sino que justamente eso demuestra que hay una invisibilización. Porque si vos pensás que yo soy de otro país, simplemente porque tenés el color oscuro, bueno, el color de piel oscura, pensá qué es lo que representa a Uruguay. Y después con respecto a esto del término afrodescendiente, el término afrodescendiente no es un sinónimo de negro. O sea, va mucho más allá. ¿Por qué? Porque cuando yo me reconozco como mujer negra y afrodescendiente, reconozco que mi cultura, mi historicidad y también, bueno, el pasado esclavista es lo que nos une a toda la diáspora. Nosotros somos una diáspora, somos la diáspora más grande del mundo, digamos, porque bueno, durante todo lo que fue el proceso de esclavización y la distribución de las personas africanas durante bueno, siglos y en las Américas generó que haya personas de origen africano en un territorio donde, bueno, no era el claro. originario. Entonces, el ser afrodescendiente también implica todo eso, todo lo que tiene que ver con la cultura, con la historia, Romy, con... hablando que es distinto. justamente de eso, ¿no? Que estás hablando ahora, te voy a llevar para un lugar que es el carnaval, ¿no? Que es una expresión de cultura de nuestro país y en donde los afrodescendientes tienen una presencia a través del candombe, ¿verdad? La categoría en el teatro de verano y en el concurso se llama comparsa de negros y lubolos. Lubolos, el significado es blancos pintados de negro. Que esa es otra historia que Sí, también, sí, ¿no? Pero te voy a llevar porque una protagonista de este programa, que fue Andy en su momento, quiso incursionar a través de la invitación de Canela a bailar en las llamadas. Y recibió un montón de críticas
Y esta pregunta te la hago porque salió el tema de apropiación cultural, ¿no? Y yo ayer estaba en las llamadas del festejo del Día del Candombe y desfilaron 21 comparsas. Algunas que vi pasar de una cuerda de 50, 48 eran blancos. O sea, hay un amor enorme por el candombe que no solamente es de los afrodescendientes, que ha sabido convocar, llamar la atención de personas que no lo son. Pero tengo entendido que también esto de la apropiación cultural tiene un contenido interesante y está bueno que lo vuelques, porque quizás la gente entendería más. Yo, en realidad, si me preguntás, por ahora, sin tener las otras versiones, entiendo que está bueno que gente de una raza diferente a la de los afrodescendientes forme parte de nuestra cultura, venga, comparta. Pero explícame vos entonces a qué se debió todo este ataque basado en la apropiación cultural hacia, en este caso, traigo a la colación a Andy porque justamente forma parte de este programa y es amiga, pero pasa porque ya te digo, ayer había mucha gente blanca tocando y bailando. Contanos. Bueno, voy a decir algo capaz que no les resulte muy simpático a la gente. A mí me parece que en este país hay demasiadas comparsas para lo poco que se sabe de nosotros. Demasiadas comparsas. Para lo poco que se sabe de la cultura afro, de todas estas cosas que estuvimos hablando. Se desconoce muchísimo. ¿Por qué? ¿Pero es como una moda? Hay te gusta la música, hay gente, Fede, que se junta a tocar el tambor. Sí. No, el candombe es otra cosa. No es saber de candombe tocar el tambor. Hay una cosa que me parece que a mí, en lo personal, no sé si bueno, el resto de las personas afro y que forman parte de la cultura del candombe y que, bueno, la han llevado a grandes lugares, hay algo que a mí me rechina muchísimo, es cuando veo el tambor y la botella de cerveza apoyada arriba del tambor. ¿Vos apoyás una botella de cerveza arriba de una guitarra? No. ¿Vos apoyás no sé, agarrás un piano y haces una picada arriba? No. ¿Pero por qué? Entonces, o sea, ¿por qué es como faltar el respeto a la tradición, a los ancestros? Sí, pero justamente te estoy haciendo esta comparación porque es un instrumento musical como cualquier otro. Entonces, desde el momento que yo veo esas actitudes, no se está respetando. Obviamente que sí, que el candombe es un género, también entender como un género musical. Pero no lo está respetando, no importa el color de piel de quien toque ese tambor. No, claro. Lo está respetando y que, o sea... Claro, pero lo veo justamente... Lo ves más en blancos. Sí, lo veo principal, sí. En blancos más que lo en he observado, es algo que a mí realmente me molesta. Capaz que a otra persona no le pasa nada, pero para mí es como también una expresión de eso. Y después también... el candombe no son solo las llamadas. Janina, vos lo sabés bien, claro. O sea, hay toda una construcción. El candombe es un espacio de socialización, es un espacio de reivindicación, es un espacio también de protesta, porque los tambores también se han utilizado y se utilizan como protesta, claro. Y que muchas veces en situaciones donde nosotros hemos salido en alguna marcha, o qué sé yo, a tocar el tambor como protesta, la gente se acerca a bailar. Nosotros no estamos tocando para ustedes, para que bailen. Y muchas veces ese es son nuestra cultura, es que la música, el cha-cha-cha te va llevando claro. A Pero bailar, ¿por qué? Porque justamente se toma como una cuestión de que los géneros afro, en general, de todos, o sea, en este caso de los afrolatinos, podemos hablar desde la cultura del candombe en Uruguay, la plena en Puerto Rico, la salsa, siempre son como géneros minimizados, y entendiendo de que cualquiera puede participar, porque como es para bailar y para... No es solo eso. Pero también a veces con alegría poder reivindicar. Yo creo que los espíritus, por ejemplo, de Nubolos, de negros y Nubolos, ha crecido. Sí. Como a mí me encanta verlo, de verdad. A mí me encanta verlo. Y ha crecido porque también agarraron la mezcla de seguir la protesta, de seguir la lucha, pero también con toques realmente de actualidad. Creo que fue Valores el año pasado, tenía humor, que antes de decir humor en Nubolos no había humor, al contrario. Y me parece que eso está bueno porque también llegás de otra manera. Como siempre decimos, con el humor a veces haces revolución. Capaz que te parece un chiste y yo te estoy manifestando. Y capaz con el tambor más allá estoy bailando, sé que estoy manifestando y estoy diciendo cosas. Bueno, de hecho yo soy muy fanática del humor y sigo muchos artistas afro, puntualmente norteamericanos, que son como los que tienen, bueno, pero sin irnos del punto de la pregunta. Del tema, o sea, la apropiación cultural se da de un colectivo
no justamente que se encuentra en una posición de privilegio, esto que estábamos hablando, hacia colectivos oprimidos. En este caso, se da más que nada en los pueblos originarios, en los indígenas, porque también se da, y en la cultura afro. Nosotros tenemos que ser los protagonistas, porque justamente no estamos en ningún lado, o sea, no nos encontramos visibles en todos estos espacios de poder, y todavía algo que me pertenece, porque es así, hay una pertenencia. A mí no se me ocurriría decirle a un italiano que la pizza se inventó acá. Claro. Digo, y eso no quiere decir que yo no la pueda consumir o que no la pueda hacer. Hay personas que no pertenecen a la comunidad y que han laburado el candombe de una manera muy respetuosa desde, para mí, bueno, Fattoruso es maestro, Dios. Y él jamás, vos lo sabés bien, jamás se puso a decir yo esto, claro, o yo me pongo en un lugar de protagonismo, sino que además hace participar a las personas. ¿Y tú sentís que de repente el rol que cumplió Andy en esas llamadas sí fue de querer tomar un protagonismo? Porque yo entiendo que más o menos está en la misma línea de Hugo y es, me encanta esto, lo quiero disfrutar, bueno, entro. Pero en la misma línea... Julio, o sea, ¿no? Partamos de la base, aceptó una invitación en la misma línea, escúchame cuando terminar la frase, de me encanta esto y lo quiero disfrutar. Uno es músico, la otra fue a bailar, son cosas distintas. Pero me gustaría saber en dónde se encuentra la diferencia, porque quizás tenés... A mí lo que sucede, o sea, el lugar de protagonismo lo iba a tener porque es una figura pública. A mí, la verdad, me incomoda un poco, no hablar de esto, sino hablar de esto cuando ella no está. Y además, digo, yo no soy vedette. Está bien. Me parece que tiene que ser una discusión que también se tiene que dar entre vedettes. Porque a Serri se la atacó muchísimo. Serrana Sequeira. Sí, Serrana Sequeira. Sí. Se la atacó muchísimo. Porque ella hablaba del tema de la apropiación cultural. Ella habló del tema y cuando nosotros hacemos un comentario, ahí empieza a brotar el racismo que hay en esta sociedad. Terrible. Porque los comentarios, Andy recibió comentarios que tampoco, digo, yo me puedo hacer cargo, nosotros nos podemos hacer cargo de lo que generan las redes sociales, porque es así, porque a veces así os pasa a todos. O sea, digo, yo he recibido hasta amenazas por redes sociales por hablar de este tema. Simplemente que yo quiero ver, o sea, lo que quiero dejar en claro es cómo se toma el candombe, porque, por ejemplo, a mí si mañana me invitan del Ballet Nacional, no voy a ir, porque no sé, no me voy a poner en ese rol. Porque no tengo idea, no soy bailarina. Y bueno, y el candombe también es un espacio. Lo que pasa es que generó eso porque se viene rompiendo desde hace mucho tiempo. Y tenemos muchas personas que participan. Es lo que yo te decía que veía ayer, claro. Yo he visto comparsas, Janina, que a veces parece que fuera el cotillón, el momento del cotillón de la fiesta. Pero eso, ¿viste? O sea, a ver, digo, pues, yo entiendo el mensaje, lo entiendo claramente, ¿no? De todas maneras, me parece que tal vez no sea del todo justo, o sea, responsabilizar. Me parece que hay responsabilidades compartidas acá. Sí, claro. Digo, porque si de aquellos que son los responsables, por ejemplo, de una comparsa en este caso, dejan que la tradición se manosee, se pisotee, hay un grado de responsabilidad también ahí. Eso es una discusión pues interna yo entiendo que tenemos. Que, por ejemplo, claro, más allá del color de piel, vos podés sentir el candombe, entiendo lo de las raíces, el origen y la apropiación, pero con respeto, con dedicación y con pasión. Si te preparás, podés formar parte. A mí me encantaría. Yo no puedo tocar en el timbre, pero un día tengo un pendiente de salir una llamada. Pero no sé, entonces no me voy a poner, por más que me cuelgue un tambor, no voy a salir, porque no sé hacerlo. Distinto es, sí, me preparo, voy, aprendo, entiendo, y voy con respeto a hacerlo. Y además, Fede, una cosa muy importante, que una vez se lo planteé también a una vedette que ella no es blanca, también esta cosa como del sentimiento y como asociarlo a lo cuestión genética y sanguínea, no sé qué. Yo cuando a mí las personas blancas me empiezan a hablar de genética me asusto un poco, porque me lleva como al 1700. ¿Y qué sabe la gente blanca de la genética afro? Ni idea. No sabemos ni la genética blanca. Claro, pero Fede, ¿verdad que no es común? ¿Verdad que es común que te dicen, no, porque ustedes genéticamente? Yo no sé qué sabes de genética. Y es un comentario que, bueno, ya o sea, si seguimos hilando, nos tiramos para otro lado un poco más violento.
También la apropiación cultural implica, para no caer en la apropiación cultural, implica que vos estés sensibilizado con respecto a estos temas. Lo que yo le dije a esta mujer fue, yo te veo bárbara, siempre saliendo espectacular, con las plumas, todo, que no es solamente eso, pero jamás te vi en una marcha, jamás te vi publicar o sensibilizarte con respecto a la situación de los afrodescendientes, con respecto a los hechos de racismo que se han tomado visibilidad pública. Entonces, ¿qué es lo que venís a hacer? Hacerte ver nomás, a estar adelante y listo, porque también tiene que haber una sensibilidad y tiene que haber un intercambio, si no simplemente estoy usando tu cultura teniendo en cuenta todo esto que conté en un principio del pasado, de la desigualdad, de la violencia que todavía permea. Claro, entonces pasa que hay un que concurso mostrar de por medio, hay otros También. intereses creados Claro, que... pero no es solo el concurso. No, pero por eso te No, digo, por eso, que, no, está que- bueno, que está bueno dejan lo que estoy diciendo, lamentablemente y para todas las partes, no quiero ser injusto porque capaz que alguien lo hace solamente por respeto a la tradición y por una cuestión pasional, pero la gran mayoría lo hace por el concurso, por los sponsors, por esto que lo otro, ¿no? Sí, como esto que Entonces, te digo, hay gente que claro. se junta a tocar el tambor. Claro. Listo, no hay una construcción. Yo, Romina y Bartolomeo, a mí me gustan las cosas que tienen un sustento y un argumento. Sí. Sea lo que sea. No sé. ¿Tú estabas el candombe o la plena? Las dos. Las dos ¿Eh? cosas. Las Plena, dos. la Usted plena. la Qué lindo universidad. tocado, perdón, con mucho respeto. Qué lindo Escuchá. tocado con el tambor, la plena es Es una que- cosa es La que muy- bueno, universidad de la plena. Ah. Bueno, pero ahí tenés la explicación de por qué la plena ¿No te llega a gusta por- Uruguay. Sí, claro, también. Porque es la clave de la Es inversa. la clave a la inversa. Vos Claro. escuchás Claro. el maestro, Exactamente. el combo que te gusta a vos, el combo. Exacto, exactamente. Y además, ¿qué pasó? La plena tiene un género antecesor que es la bomba, que es el género afro-puertorriqueño. ¿Y cómo se tocaba la bomba? Con barriles de bomba, que los barriles eran los de donde guardaban el ron para los españoles. Ellos se quedaban con ese barril, lo forraban con el cuero del chivo, macho y hembra, y uno daba un sonido más agudo y otro daba un sonido más grave. Eso es justamente lo que se le llama el recorrido del África, donde podemos ver la raíz de nuestro género, que es la percusión, la plena, la samba, la salsa, la rumba. Entonces todo ese recorrido de las Américas se va dando y también a través de la cocina. Elena. De la cocina. Muy bien. Está muy bien, la Muy llevó bien. sola para allá Muy bien, ella. Romy.